Entre historias y datos, un espacio donde el conocimiento nos conecta. Aquí no entrevistamos perfiles, descubrimos formas de pensar. ¿Qué sucede cuando una persona dedica su vida a enseñar, servir y formar líderes durante más de 4 décadas? Hoy nos acompaña una mente que ha convertido la educación, el servicio y la comunicación en una misión de vida. Hugo César Escobedo Díaz es profesor de educación secundaria desde 1985. Encontró su vocación en el contacto con los estudiantes en las escuelas. También es profesor universitario desde 1992. Tiene estudios diversos en psicología, pedagogía y la enseñanza del español. En 1988 ingresó a la organización Toastmasters International cuando se hizo socio del Club Morelia. En 1989 y 1990, junto con su papá Anastasio Escobedo y su hermano Juan Anastasio Escobedo y algunos amigos, iniciaron los trabajos para fundar el Club Expresión, un club que se ha destacado por su arduo trabajo y constancia en el logro de las metas del programa del Club Distinguido del Presidente. Se considera a sí mismo una persona a la que le gusta servir a los demás, gracias a los aprendizajes que ha logrado en la organización Toastmasters International. Hugo, bienvenido a este espacio y muchas gracias por aceptar la invitación. Algo que me pareció muy interesante, además de la gran trayectoria que tienes, es que has dedicado más de 4 décadas a la educación y al desarrollo de personas, tanto en las aulas como en espacios de liderazgo y comunicación, como Toastmasters. Y justamente en el tema de educación, quiero iniciar la conversación. Después de tantos años dedicados a la educación, ¿qué descubriste sobre el verdadero impacto que un docente puede tener en la vida de una persona? Considero que primero, si una de las disciplinas o una de las áreas de trabajo tiene un impacto en la sociedad, es el maestro, la educación que tenemos, la educación pública. ¿Por qué razón? Porque la forma en que el maestro llega a las personas es aquí en el corazón, pero también acá en la mente. Y muchos estudiantes recuerdan a sus maestros de infancia, sea de la primaria o la secundaria, porque les impactaron con sus ideas, con su forma de enseñar o únicamente por el ejemplo de su forma de ser. Lo he notado porque también me han hecho el favor de reconocer algunos estudiantes a mi persona como alguien que influyó mucho en su vida. Tal vez un regaño en el momento adecuado, tal vez unas palabras cuando necesitaban escuchar algo de aliento, o tal vez solamente una sonrisa y un felicidades, lo has hecho muy bien, eres muy bueno. Cosas como esas se quedan guardadas en la memoria del corazón. Y creo que eso deja una huella profunda en los estudiantes. Como anécdota, los alumnos que tuve en mi primer generación, en 1985, una de las estudiantes a la vuelta de egresó, era de tercero de secundaria, y se embarazó y le puso Hugo César a su hijo. Muchos pensaban que era hijo mío, le dije, no, no es hijo mío. Y después de muchos años la volví a ver y me saludó con mucho afecto diciendo que recordaba mucho mis clases. Esto me hace sentir emocionado y más comprometido con lo que hago día a día en mis escuelas. Así es, considero que eres una persona capaz de impactar el lugar a donde tú llegas y como bien lo mencionas, el verdadero impacto se mide cuando después de años todavía se acuerdan de ti, te reconocen o incluso ponerle el nombre tuyo a una nueva generación, estás impactando en esa vida. ¿Cómo fue que nació tu vocación por la enseñanza y qué fue lo que te hizo permanecer en ella durante décadas? Aquí quiero ser
muy honesto, yo todo lo que te digo es algo que me pasó. La toma de decisiones de cada quien impacta en la vida. Cuando yo estaba estudiando la preparatoria, yo estuve, la última preparatoria en la que estuve fue el Cebeta número 7 de acá de La Huerta, Michoacán, en Morelia. Es un centro de bachillerato tecnológico agropecuario y terminé como técnico en fruticultura. Lo más normal para mí, todas las vacaciones íbamos al pueblo de donde nació mi papá. Se llama Mechoacanejo, Jalisco. Está al norte de Jalisco, casi en los límites con Zacatecas. Íbamos al campo, íbamos a la siembra, a la escarda, a la cosecha, etcétera, del maíz, pero mi abuelo decidió en alguna ocasión plantar árboles frutales en una parcela que le llaman el Bajío, porque está en la parte baja y está cerca de un río. Le sugirieron los ingenieros que era un buen lugar. Como yo estaba estudiando agronomía, bueno, áreas del campo, dijo, pues te la voy a encargar a ti. Y lo natural para mí habría sido seguir la carrera de agrónomo y dedicarme a eso. Pues terminé la preparatoria, el CEBETA, me inscribí a la carrera de agronomía en el Instituto Tecnológico Agropecuario número 7, pero en las vacaciones de verano, antes de empezar clases en el Tecnológico Agropecuario, mi papá dirigía la Escuela Normal Superior de Michoacán, la estatal, José María Morelos, y me dijo, oye, ¿por qué no estudias también un área de aquí de la educación? A lo mejor te ayuda después. Le dije que sí y comencé a estudiar la licenciatura en pedagogía. Todo iba tranquilo porque yo estudié pedagogía en verano y luego estaba estudiando agronomía en los cursos normales, pero en noviembre de ese año 84, mi papá me pregunta, dice, oye, fíjate que unos amigos están buscando un maestro de inglés. Yo había estudiado inglés y en ese tiempo hablaba inglés con cierta fluidez, ahorita se me traba todo, pero en ese tiempo hablaba con fluidez. Venían visitantes norteamericanos, canadienses, y yo pasaba muchos días con ellos platicando. Y le dije, sí, está bien, y nada más que vas a tener que salir de la ciudad y vas a tener que cambiar de horario en tu escuela. Entonces nos ofrecieron en el ITA que si nos íbamos a un grupo vespertino, porque había algunos estudiantes que trabajaban y querían un grupo vespertino. Yo dije, yo también me voy para allá. Me cambié de turno y pude entrar a trabajar como maestro. Empecé en noviembre del 84. La parte formal del nombramiento es con efectos de 1 de enero de 1985, por eso empecé en el 85. Yo no tenía vocación, bueno, yo no había pensado jamás dedicarme a ser docente, pero empecé. ¿Cómo empiezas a ser docente sin una formación específica para ello? Pues con lo que has vivido de estar observando a las personas que te dieron clase. Y yo tenía la ventaja de que aquí en casa mi papá era maestro, mi mamá era maestra, y veía a mi papá y muchas veces a mi mamá ayudándole, preparando materiales, organizando eventos, etcétera. Mamá, por ejemplo, recurría mucho a los viajes de práctica, llevaba a los alumnos a conocer las ruinas que están cerca de acá de Pátzcuaro, las Yacatas de Sinsunzan, a conocer Pátzcuaro, luego se los llevaba a Teotihuacán y hacía viajes por todos lados, mamá, muy educativos. Mi papá siempre estaba buscando maneras de innovar sus clases, tomaba fotografías, grababa videos. Mi papá en ese momento era un hombre adelantado a sus demás colegas porque él tenía equipos de video para esa época de hace 40, 40 y tantos años. Era una fortuna tener una cámara fotográfica con lente profesional, cámaras de video, retroproyectores, cañones, etcétera, equipos caros y los tenía mi papá. Entonces yo vi todo eso y eso me fue ayudando
a que mi práctica no fuera tan parecida a los de los maestros que solamente llegaban a exponer la información sin importarles lo demás. Además, había consumido muchos libros de la biblioteca de mi papá, que es una biblioteca enorme, muchos libros de psicología. Me encanta la psicología, pero nunca he estudiado una licenciatura en psicología. He estudiado maestrías, diplomados y cosas así, pero no he estudiado la licenciatura. Y eso me permitió acercarme a los adolescentes. Me permitió establecer un vínculo muy humano y los adolescentes se acercaron a mí. Entonces, en ese momento en que yo llegué allá y empecé a tener esa relación de comprensión, de ser empático, entendí que este era lo mío. Recuerdo que con el primer grupo yo llegué de 20 años y el grupo tenía alumnos de 18 años. Entonces decían, maestro, no voy a poder venir tales días. Le digo, ¿y por qué razón? Es que vamos a estar ocupados. La razón era que se los llevaban de su casa al campo a trabajar. Y le dije, ¿vas a ir a trabajar con tus papás a la parcela? Dice, sí, ve y ya después hacemos el trabajo, no te preocupes. Ese tipo de pláticas eran comunes conmigo. Y entonces los estudiantes me tenían mucha confianza y me empezaban a contar muchas otras cosas de sus vidas personales y de sus formas de sentir. Y ahí me desarrollé y creo que ese fue el momento en el que descubrí que yo tenía un trabajo muy grande en la educación y me he dedicado a prepararme mucho. Terminé la carrera de pedagogía y empecé una maestría, luego hice otra, luego hice otra, luego estudié la licenciatura en educación secundaria en español y ahorita es la clase que doy, solamente español, pero yo empecé como maestro de inglés y, y tengo la ingeniería en soy ingeniero agrónomo, pero no la ejerzo, no la he ejercido nunca. Y cuando he plantado algo se me muere. O sea, es tristísima mi experiencia en la agronomía, pero en educación he buscado la forma de desarrollarme lo más posible y esto me hace sentir muy contento de la forma en que yo trabajo y de cómo me encuentro con los estudiantes y el impacto que tengo, porque me siguen buscando, me siguen hablando y me siguen pidiendo muchos consejos y sugerencias. Y eso es lo que me encanta de la educación y de mi trabajo. Considero que todas las razones te fueron llevando justamente a esa vocación, pero principalmente las razones fueron familiares y porque viste el ejemplo de tus padres. Ahora que mencionas que no plantas nada, pero lo que sí plantas sí es mucho conocimiento. ¿Has trabajado tanto con jóvenes como con adultos en nivel universitario? ¿Qué cambios has observado en la manera en que las personas aprenden y se comunican actualmente? Actualmente tenemos grandes enemigos, es decir, en educación, si no sabes trabajar con los instrumentos tecnológicos, te vuelven enemigos tuyos. Pero si alientas a que los estudiantes los usen de manera moderada, que sean conscientes de lo que están consumiendo, que hagan preguntas de lo que están observando, creo que es una línea de trabajo muy buena. Antes no teníamos internet con los estudiantes. Antes hacer investigaciones era ir y meter mucho tiempo en una biblioteca, leer libros, revisar argumentos, etcétera, hacer las fichas bibliográficas de identificación, además las fichas de información las fichas de trabajo que vamos haciendo, enseñarlos a hacer paráfrasis, enseñarlos a hacer interpretaciones, a hacer una cita textual, todo eso era un trabajo que a mí me parecía muy bueno porque les iba dando herramientas para poder argumentar en algún momento, tal vez en alguna discusión o en la presentación de alguna idea o una propuesta ante autoridades, etcétera. Al mismo tiempo me permitía redactar mejor, cosa que ahora me cuesta más trabajo. En estos días
lo digo en todos los niveles. Desde el Internet, los niveles han tenido, los estudiantes han tenido mucha distracción, decirlo de esa manera, porque yo recuerdo que desde que yo empecé a usar Internet en el 96, 97, en, e- por esas épocas me metía yo a cursos que veía y que no me daban reconocimiento, pero me daban mucha información y muchas nuevas ideas. Y yo veía a los estudiantes distraerse en otras cosas, pero cuando usamos Internet con mis alumnos, por ejemplo, en el 97, estuvimos revisando información de educación física para un curso que dimos en verano. Bajábamos información que no estaba disponible aquí en la ciudad y luego la llevábamos al grupo y ahí la leíamos, la analizábamos, etcétera. Ahora todo lo que los alumnos me dan de referencia son TikTok. Me dicen es que lo vi en un TikTok, sí pues, pero TikTok no es una fuente confiable. Hay mucha información que no es verídica. Eh, yo me resistía y ayer abrí mi cuenta de TikTok solamente para ver qué pasaba y estuve un ratito corriéndole, ahí dicen el scrolling, pasando las pantallas y no vi nada interesante. Entonces dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Al menos Facebook y Instagram y otras redes ya tienen mis preferencias y ya saben que yo busco información de cierto tipo y me la dan. Cuando trabajo con mis alumnos, les pido, ahora les digo, vamos a hacer esta tarea, les voy a encargar esta información. Usen la inteligencia artificial que quieran que les dé la información, pero copien la libreta completa. Es decir, no que traigan el celular, sino copienla completa en la libreta. Y vamos a revisar qué es lo que dicen. Vamos a encontrar diferencias. Y los alumnos pues, contentos porque van a usar el chat GPT o el Meta o el Gemini o el Cloud o el DeepSeek, el que sea, porque lo van a usar y porque el maestro les dejó usarlo, porque otros maestros lo prohíben y les quitan celulares, etcétera. Yo digo, pues es una herramienta, pues hay que usarla y hay que usarla lo mejor posible. Si le tienes miedo, pues lo que vas a provocar es que la usen a tus espaldas. Lo único, entonces sí hay una gran diferencia. Ahora les está costando más trabajo aprender más cosas, porque todo lo tiene, todas las respuestas las tienen a la vuelta de un comando de voz o de un teclear dos, tres instrucciones y tienen respuestas de todo lo que necesitan. El problema es cómo resuelves en la vida real una situación problemática sin esta herramienta. Y ahí es donde entra el proceso cognitivo que tienes que desarrollar. Eso es lo que yo les digo y eso es a lo que yo les aliento. Sí, es complejo. Con todo lo que me comentas, considero que el principal aspecto que ha evolucionado es la parte tecnológica y esa parte tecnológica, debido a la gran evolución que tiene, también impacta en la manera en que adquieren conocimiento las personas y en los posibles estilos de aprendizaje que tienen cada uno de los estudiantes. Vamos a retomar ahí lo que comentaste sobre el pensamiento. ¿Por qué consideras que enseñar español, comunicación y pensamiento también implica formar personas? Como dijo Carlos Alonso Hernández, todo comunica, todo. Una mirada, un solo gesto, una postura corporal, un silencio, una palabra, a veces un sonido, y ya se quedan los niños así. O cuando alguien está haciendo ruido y de repente volteo, observo, sin decir nada, voltean ellos y se acomodan y se quedan quietos. No porque me tengan miedo, sino porque saben que voy a decir algo. Entonces, sí, es muy importante la comunicación. Creo que es la mejor manera. Algo que no mencioné hace un momento cuando me dijiste que qué diferencias observaba. Ahora
dentro de todo esto que estoy diciendo, una de las cuestiones que más me toca trabajar es el aspecto emocional. Eh, las crisis que han tenido los estudiantes y luego le agregas la pandemia del 2020, pues dobló a mucha gente, la debilitó y sus condiciones son más difíciles ahora. Es más frecuente encontrar personas que manifiestan su ansiedad, su depresión, su deseo de no convivir con los compañeros, se apartan, etcétera. Las tragedias personales son terribles y me han tocado tragedias con mis alumnos, exalumnos, pues, cuando algunos de ellos se han matado, otros no, pero han logrado terminar, pero sí me ha tocado la situación de que algunos se han suicidado. Esta parte, precisamente en la comunicación, es la que me ha apoyado en este sentido. Te cuento rápido un caso. Hay una chica, yo le daba clases en primer año y, y explicaba yo los temas que tenían que desarrollar, dejaba al grupo trabajando y atendía a una estudiante. Nos sentábamos, yo en un lado de un escritorio y ella en el otro lado, y platicábamos. ¿Por qué la invité a platicar conmigo? Porque empecé a ver una conducta de riesgo en ella. Y ella empezó a narrar situaciones acerca de intentos de suicidio que había realizado cuando estaba en la primaria. Razones, empieza a hablar de las condiciones de su familia, que el matrimonio, que la pareja, que la nueva pareja, etcétera, y que ella se sentía sola, que ella sentía que no le consideraban importante. Todo iba bien porque yo le dije, tienes mi voto de silencio, es decir, yo no voy a comentar nada de esto con nadie. Tengo una formación psicológica sin tener la licenciatura, pero tengo una formación psicológica y una ética que me dice que tengo que respetar toda la confianza que tienen en mí. Y esta persona, vamos a llamarle Juana, no se llama así, pero vamos a llamarle, eh, platicaba todas sus situaciones y sus problemas y sus sensaciones, pero un día eh, me llamó mucho la atención la forma en que habló conmigo. En esa ocasión me dice, maestro, ya todos mis problemas se van a terminar. He decidido que esto ya se va a quedar atrás. Ya no va a existir un problema. Cuando empieza a decir esas cosas, intuyo que este fin de semana te quería matar. Fue lo que yo pensé. Inmediatamente le dije, mira, esto no me gusta, te pido de favor que me perdones, pero en este caso sí tengo que hablar con alguien responsable de ti, porque por lo que me estás diciendo no quiero que pase nada de eso. Inmediatamente ella se sintió un poquito mal, pero no me importó, yo hice las llamadas que tenía que hacer, con un amigo que en ese momento estaba en la Secretaría de Salud del municipio, en el área de salud mental para prevención de suicidios, hablé con la dirección de la escuela, hablé de trabajo social y total que se hizo, bueno, en mi escuela las autoridades y las trabajadoras sociales hicieron un argüente terrible, pero yo hablé con los canales adecuados, citaron a la mamá llegó, se llevó a la niña y no la volvió a ver en la escuela. Supe que inmediatamente la llevaron a atención. Después esta niña se hace amiga mía en Facebook. O sea, ya estábamos como amigos, pero no había publicado nada. Después la veo en Facebook de manera esporádica. Ahora ya se va a casar, ya terminó una carrera, es enfermera, vive en Saltillo y eso a mí me da mucho gusto, porque de todo lo que había contado antes a esto, me parece que es un avance muy importante en su vida. Le apasiona el baile regional, salía con sus vestidos folclóricos de los bailes que hacía y a mí me emocionaba mucho verla. Y es un caso muy difícil que me tocó y afortunadamente es una historia de éxito, de desarrollo personal.
y le mando mensajes y se acuerda mucho de esas pláticas que teníamos. Y le digo, "Y recuerda que esa persona que está en el pasado ya no existe, pero te ayuda a ser lo que eres ahora". Considero muy importante que en este caso lo que ató más rápido de ti fue tu capacidad de escucha activa y la capacidad de analizar los comentarios detrás de cada palabra que te estaba compartiendo Juana. ¿Has encontrado ciertos patrones de ansiedad o de depresión en tus alumnos? Y te decía que es algo que se incrementó. En la pandemia se incrementó. En el momento de la pandemia, si no mal recuerdo, se incrementó un 37% los casos de ansiedad y los de suicidios aumentaron más del 21%. Los intentos de suicidio, no los suicidios consumados, afortunadamente, pero en esos casos había unas estudiantes mías. Y después de que termina la pandemia, regresamos a la escuela y la abuelita de una de ellas me dice, oiga, ¿sí se acuerda de tu alumna? Le digo, sí. ¿Qué cree? Le digo, ¿qué? Se suicidó. Y me sentí triste porque ella daba muchas señales y no tenía la atención adecuada. Los padres de familia en esa familia especialmente los padres de familia dejaban todo en manos de la abuela. Y, y no fue el único caso que tuve ahí de esa familia, tuve 5 alumnos de esa familia y en 3 casos había esos problemas de depresión y ansiedad. Y si hay patrones, inmediatamente notas el descuido de su persona, los empiezas a ver sin peinar, sin arreglo, con los suéteres sucios, las blusas, las mujeres, las blusas sucias o el pantalón o el jumper sucio, empiezas a ver que tratan de permanecer aislados o tratan de estar haciendo algo que los demás no se acerquen. Eh, Me toca observarlo con mucha frecuencia, entonces yo lo que hago es acercarme, tratar de establecer diálogo y escuchar. Eso es algo que todas estas herramientas que te estoy diciendo me las da Toastmasters, es decir, ese tratamiento de acercarse a las personas y escuchar, mantener la atención en ellos, establecer el contacto visual con ellos, que vean un genuino interés de ti hacia ellos, eso llega al corazón. No llega al pensamiento, llega al corazón. Llega a ese sentido humano que tenemos todos. Y poco a poco cambian la actitud. No cambian toda su vida, pero ese momento sí lo cambia. Se sienten queridos, se sienten atendidos y eso es valiosísimo para ellos. Y así he tenido muchos casos y en esos casos después los vuelvo a ver, ya los veo diferentes, ya los veo que encontraron un sentido para su vida y eso me alegra porque hay un chico que de repente me manda saludos cuando ve mis fotos los estados de WhatsApp y, y este niño no entraba ni a mis clases porque se la pasaba pensando en los problemas que tenía en su casa. ¿Y cómo pones a alguien a estudiar cuestiones de gramática o a leer una obra y estarle exigiendo que te dé respuestas cuando su cabeza está puesta en un problema de vida real que sufre todos los días? Una mamá que está pensando en el siguiente novio que va a tener, un papá lejano, violento, acusado de muchas cosas. ¿Cómo le dices a este niño que se venga a estudiar contigo? No, oiga, ¿cómo te sientes? Bien. Y casi siempre al final terminaba yéndose de mi clase y yo mandaba a una niña con él. Esta niña fue su novia, por eso la mandaba. Se llevaban muy bien, se llevan muy bien todavía, pero en ese momento ella era una especie de ancla a la vida y los mandaba juntos. Y luego salía yo a platicar con ellos después de dejar actividad.
y platicando con él y con ella, fuimos abriendo un espacio de diálogo que me permitió acercarme más. Y a él le permitió decir muchas cosas y sentirse cercano a alguien. Entonces, ahora que tengo diálogos con él por WhatsApp, los diálogos me dicen que las cosas están muy diferentes en su vida, que ha tomado decisiones que le han puesto en un lugar, pues bueno, para él mismo. Y esto, desde luego, que me ayuda a mí a seguir trabajando. Con todo lo que nos comentas, considero importante retomar los puntos de atención para quienes nos escuchan y si nos escuchan padres de familia que comiencen a ver ciertas situaciones como aislamiento de sus hijos o descuido personal, que sea un llamado de alerta que estén con ellos o incluso si algún niño o niña que también esté escuchando que busque una persona de confianza a quien le pueda contar su situación, porque puede ser que tenga un problema familiar y que ese problema familiar obviamente no lo va a resolver en su propia casa, pero tal vez buscando algún docente le puede ayudar, un docente como tú. Y también otro aspecto importante que mencionaste es tener una especie de ancla emocional que nos mantenga en la realidad, que puede ser un amigo o pareja. En todas ¿Sí? estas historias que nos comentas, considero que ha intervenido mucho Toastmasters. Revisando tu trayectoria, Toastmasters apareció temprano en tu vida. ¿Qué encontraste en la organización que conectó tan profundamente contigo? Es algo fantástico, Toastmaster. Eh, Te comento cómo llegué a Toastmaster. Eh, Casualmente, un amigo mío de la escuela, estábamos estudiando agronomía, eh, estaba ya en unión libre con una joven y estaba embarazada, y él tenía que la obligación de trabajar y se metió al área de ventas. Entonces un día me pregunta que si no sabía yo dónde podía aprender a hablar mejor para comunicar sus ideas y lograr más ventas. Mi papá había empezado en 1986 en el Club Morelia y yo sabía que iba, pero no sabía qué tanto hacían. Cuando le comenté el caso de mi amigo, que sí, le digo cariñosamente Parchís, porque en ese tiempo estaba de moda, había estado de moda este grupo español. Le dije, oye, quiere ir contigo a esta reunión? ¿Me dejas llevarlo? Y sí, total que llegamos mi amigo y yo a la reunión del Club Morelia, miércoles a las 9, no ha cambiado, solamente la sede. Y cuando llegamos, pues, nos subimos, entramos, vimos muchos adultos muy grandes y nosotros adultos muy jóvenes. Eh, Nos hicieron participar de la sesión, a mí me tocó participar en los table topics igual que a mi amigo, pero él sí habló y yo me quedé callado mucho tiempo, casi un minuto y fracción, me quedé callado y parado. Total que hicieron la invitación para que volviéramos, etcétera, pero mi amigo no volvió. Y yo sí, y yo me inscribí en octubre del 88 en el Club Morelia. Tengo mi recibo por ahí guardado todavía. ¿Qué encontré? Primero encontré herramientas de comunicación poderosísimas. Encontré la posibilidad de que mis ideas lleguen más rápido y lleguen mejor. Una comunicación asertiva que me ha permitido conectar con personas sin ofenderlas, sin ser violento, sin insultar de ningún modo. También después encontré que lo- en aquel tiempo había unos niveles de avanzados, Toastmaster avanzado, bronce, plata, y había que pedir los manuales, y estaban todos en inglés, no había ni uno en español. Y yo pedí
los manuales acerca de el orador profesional y ventas. Es lo que yo pedí. Todavía los tengo por ahí. Yo dije, pues a las ventas tal vez me voy a dedicar a las ventas, pero había un manual que era para entretener y para utilizar los medios, porque lo vimos, lo usó mi papá, y aquí hacíamos pruebas con cámaras de video grandotas, y hacíamos el encuadre y la iluminación y todo. Ahora todo es tan fácil con un celular que da risa hablar de esa época. Hacíamos programas de radio, no se hablaba de podcast o de estas grabaciones que se han hecho tan populares. Hablábamos de programa de radio, había que hacer un guión de radio, entonces había que organizar trabajos. Eso te va llevando por el liderazgo, pero yo estaba primero por la línea de comunicación y la otra línea de desarrollo era el liderazgo. Total que encontré muchas herramientas útiles para mí que me permitieron destacar en mi labor docente y en el ámbito en el que yo me desenvolvía como una persona que sabe hablar bien, que sabe comunicar ideas bien. Y aún ahora me lo siguen diciendo muchas personas cuando estoy en los grupos, que qué bonita oratoria. Le digo, deja de lo bonito, lo que digo, el contenido, no lo bonito, eso es aparte. Lo más importante son las ideas que puedes comunicar, la forma en que las dices para que las personas puedan entender lo que quieres decirles sin que ninguno se sienta ofendido. Entiendo que con Toastmasters lo que has desarrollado es también la capacidad de adaptarte a tu audiencia y de adaptar ese mensaje a quien lo tenga que recibir. Desde que te conozco, lo primero que encontré en ti fue que tienes mucho humor. Ese humor, ¿cómo lo desarrollaste? ¿Qué factores influyeron para que tengas este humor que te caracteriza? Muchos factores. Primero, me encantan las películas viejitas del siglo, de la época de oro del cine mexicano. Soy un aficionado a las películas de Tintán, de Cantinflas. Me parecen comediantes excelsos. Sí, eh, cuando yo los escucho, logro entender muchas de las bromas y de los albures que ellos dicen, que pueden ser a veces altisonantes y muchas personas ni se percatan de eso. Pero lo que más me gusta es el juego de palabras que utiliza Cantinflas. Primero porque Cantinflas en todas sus películas tiene, tiene muchos mensajes morales y éticos para la sociedad y también habla mucho para defender al pueblo y eso es algo que a mí me encanta. Me encantan los filósofos de Grecia que suelen ser irónicos, sarcásticos, terribles y a veces son rudos. Me encanta Sócrates con su mayéutica. De hecho, hay un grupo donde yo me llamo Sócrates. Cantinflas tiene un maestro en la película El Profe que se llama Sócrates García y muchas de las cosas que yo hago, las bromas que hago, las he aprendido en esos espacios. Podría decirse que cuando era chico, tal vez yo era una especie de bully o de acosador que se burlaba de sus compañeros, pero también se burlaban mucho de mí, era otra época. Entonces, entre burlas vas aprendiendo cómo introducir una broma, pero ya cuando creces te das cuenta que las bromas lastiman a las personas y entonces dejas de hacerlo de forma recurrente. O bueno, yo lo he dejado de hacer. Hay muchas personas que no tienen límite y no saben detenerse. Y además en mi familia, mi papá era muy bromista, tenía un tío que era cosa seria, a todo mundo le ponía un sobrenombre y era una línea de bromas increíble. Ahora que he ido al pueblo,
donde nacieron mis papás, donde son papá. Algunas personas me quieren hacer bromas, pero como yo no reacciono a las bromas, ya no le siguen. Y yo no les hago bromas a ellos, porque muchas de sus bromas son hirientes. Y lo que tú me conoces, has escuchado que hago bromas acerca de mí mismo, básicamente, es decir, mi peinado, mi pancita, es lo que más utilizo para hacer bromas. Y me salen bien, porque la gente, estoy en un momento muy solemne y de repente rompo con el esquema para despertarlos y hago una alusión a algo de lo que te estoy diciendo. Hoy, pero aquí está muy fuerte el ventilador, me voy a despeinar. Y la gente voltea y me ve y reacciona y eso dice, tiene impacto la broma. Las uso con mucha frecuencia en mis discursos. Solamente tengo dos discursos en YouTube, en una cuenta de Hugo César Escobedo. Y uno de esos discursos es uno de despedida de los alumnos de tercer año de una generación. Y aparecen bromas de este tipo, donde comparo mi testa con un foco. Y, y hago tres bromitas de ese tipo porque ya la gente observé que estaba volteando para otro lado, pero en ese momento luego los volví a atrapar y volví a dar mi mensaje. Mi mensaje era de que no le tuvieran miedo al fracaso, porque el fracaso está presente siempre en nuestras vidas. Y sí me sirven mucho las bromas para eso, para atraer la atención y que escuchen los mensajes. Es muy importante todo lo que mencionas porque tus bromas no solo se basan en comediantes, sino también en cuestiones filosóficas y siempre buscar que cuando se diga una broma se diga en primera persona para evitar herir a otras personas. En este camino de construir también tu estilo de comunicación, sé que formaste parte de la creación de un club que fue junto a tu padre, tu hermano y amigos. Esto habla de una visión que tienes tanto humana como familiar. ¿Qué significó para ti construir el Club Expresión desde sus inicios y que lo estoy viendo en tu fondo de pantalla? Fíjate que el Club de Expresión significó para mí un gran reto. Primero porque no tenía idea de qué estábamos haciendo. El que tenía la idea era más grande, era mi papá. Y yo, oye, fíjate que sí, vamos a hacerlo. Invítate, sí, empezamos a invitar. Me dice, oye, ¿y dónde vamos a trabajar? Si quieres, les digo ahí en la escuela, yo trabajaba en ese tiempo en el IMSED. Estaba estudiando en el IMSED, pero tenía muy buena relación con los directivos y también mi papá. Y cuando le dije al director con el que jugábamos básquetbol entre semanas, ahí mismo en el instituto, eh, me dice, sí, sin ningún problema, ¿qué salón quieren? No, ya, y me asignaron un salón. Le dije, ya está el salón, pues vamos a empezar y empezamos a invitar personas. Iban 10, 15, 20, variable y no todos se animaban hasta que se consumó el acto en el 90 y se mandaron los papeles a la sede. Pero el problema es que en aquellos años todo era por correo, no había correo electrónico de que llega así en segundos. Entonces era mandarlo, el sobre con las fichas llenas y esperar que regresara. Entonces el acta constitutiva llega fechada el 1 de mayo de 1991, cuando ya oficialmente tenía, bueno, cuando ya en la práctica teníamos un año y fracción trabajando. Pero aún así fuimos logrando fortalecer el club. El club se fue desarrollando. No hay registros de los clubes desde antes del 2000, ni de las personas, porque yo me ausenté unos años y cuando regresé quise recuperar mis créditos. Hice dos veces el CTM y había hecho el avanzado, pero cuando mandé la documentación me dijeron que no había registros míos, que tenía que ingresar como nuevo socio. Entonces empecé de cero otra vez cuando regresé,
pero me sirvió muchísimo. Ya me faltan 5 discursos para terminar los 11 trayectos que estaban y, y ahorita ya nomás quedan 6, pero yo me siento muy contento con todo esto que se ha hecho. Cada día aprendo más. Me gustó mucho la manera en que hicieron los trayectos porque vinculan los procesos de comunicación y de liderazgo. Ya no los tienes como líneas separadas de formación, pero creo que nosotros lo que vamos a hacer es seguir promoviendo el club. Hemos tenido crisis, sí ha habido momentos en que el club ha tenido situaciones de poca membresía, pero no ha desaparecido, ha permanecido constante y hemos trabajado mucho para tener las distinciones. Nos gustan las distinciones, trabajamos por las distinciones, pero no es lo más importante. Lo más importante de nuestro club es el ambiente que generamos. La gente que ha estado en el club y que ha disfrutado el club, se refiere al club como una gran familia. Jesús en Castañeda dijo en algún momento que no le gustaba que se dijera así, pero esa emoción que siente alguien de estar con una persona que no es tu familia sanguínea, pero que te expresa el amor como si fuera tu familia, yo creo que lo tienes que valorar. Y de hecho, uno de los socios actuales dice, es la gran familia de la palabra. Así se refiere a nuestro club. Y sí, somos un grupo de personas que mostramos mucho cariño, somos efusivos. Y cuando tenemos reuniones presenciales, hemos tenido socios de Estados Unidos, Canadá, de la Ciudad de México, de Puebla, del Estado de México, ahora en la virtualidad. Y algunos de ellos han venido a Morelia para tener la sesión presencial de aniversario y de toma de protesta. Y eso es algo muy emocionante porque por fin los vamos a conocer y les damos regalitos y toda la cosa. O sea, es fantástico. Y a mí me encanta porque ahí vamos en ese camino. Como todo lo que mencionas, siempre se nota el entusiasmo que le pones a ese club de expresión. Algo que quiero retomar es que mencionaste la palabra trayectos. Me gustaría que nos explicaras qué es un trayecto en Toastmasters para quienes nos están escuchando. Con todo gusto. Yo en la organización, cuando me ha tocado ya estar orientando mucho a los nuevos, a los que ingresan, y les digo, piensa que vas a entrar a una universidad y hay carreras profesionales. Bueno, Toastmaster, entras a Toastmaster y tienes que escoger, en ese tiempo les decía, entre 10 trayectos, luego entre 11 trayectos, y ahora les digo entre 6 trayectos. ¿Qué es un trayecto? Es una línea de formación con una área de especialidad. No quiere decir que no desarrolles todas las habilidades. Sí las desarrollas todas, pero hay una que desarrollas un poquito más que otra. La línea básica de formación es en todos los trayectos, pero después vienen cambios pequeños, pero que tienen una intención de formarte de cierta manera. Toastmaster considera que hay un trayecto que es básico y que es fundamental, que te enseña a hablar en público y a comunicar tus ideas de mejor manera, que es el que se traduce como dominio de las presentaciones o maestría en las presentaciones o dominio de la presentación, como sea la traducción. Presentation Mastery es el nombre en inglés. Y ese trayecto te da los elementos básicos para que puedas comunicar ideas. Lo considera básico, pero no es una obligación tomarlo cuando ingresas. Pero si quieres desarrollarte de mejor forma, creo que es la línea que debes de seguir. Tienen 5 niveles y cada nivel te obliga a desarrollar proyectos que implican, bueno, que tienen incluidos discursos para dar cuenta de que cumpliste con los objetivos del proyecto. Esa es la manera en que yo les explico. A algunos todavía les queda confusión, pero lo explico al mismo tiempo que estoy poniendo en la pantalla las líneas de formación en la plataforma, porque también les enseño a usar la plataforma en este momento, accesar y llegar a su campamento base, que es un término muy militar, del base camp,
Y ahí es donde encuentran toda su línea de formación. Me parece muy interesante la definición que das, un trayecto que no se limita a ser un curso, sino que es un modelo de aprendizaje que involucra diversos proyectos que pueden ser discursos y de esos trayectos y de esa trayectoria dentro de Toastmasters de más de 3 décadas. ¿Cuáles son las principales enseñanzas que han transformado tu manera de relacionarte con los demás? Creo que dentro de todas las habilidades blandas que se promueven de Toastmasters, la más importante es el sentido humano. Eso es lo que está debajo de todo esto. Es decir, ¿para qué comunicas? Para otro humano. ¿Para qué quieres escuchar? Para tener una mejor relación con otro humano. ¿Por qué quieres tener un contacto visual? Porque conectas tu espíritu con ellos, conectas tu corazón, conectas tu sentido humano con ellos. Nos hacemos humanos entre humanos y si nos tratamos bien, nos vamos a hacer grandes seres humanos. Creo que esa es la base con la que contamos en Toastmasters. No sé si todos lo entiendan así, pero a mí me gusta pensarlo de esa manera porque cuando yo aprendo a escuchar a alguien, aprendo a tratarlo de otra manera. Aprendo a ser empático, comprensivo, a no darle indicaciones, sino a compartir experiencias que me enriquecen y que lo enriquecen. El sentido humano es la base de Toastmasters. Excelente interpretación que nos das, que en ese caso la escucha activa, la comunicación, el contacto visual, obviamente es entre humanos, por eso necesita un sentido humano todo lo que se realiza dentro de Toastmasters. Sin embargo, hay muchas personas que ven Toastmasters como una organización únicamente para hablar en público. Desde tu experiencia, ¿qué representa realmente? Para mí es un estilo de vida fantástico. Yo no puedo negar que uno de sus motores sea la comunicación, hablar bien en público. Yo no lo puedo negar porque es, decía yo, la base con la que nos comunicamos lo humano que somos. Pero sí, en efecto, hay gente que piensa que es lo único que hacemos y se le olvida mencionar cuando hacemos trabajo en equipo, ¿qué hacemos? Solamente con dar un discurso y ya. No, tenemos que dialogar, tenemos que resolver conflictos, tenemos que escuchar, tenemos que tratar de destrabar esos conflictos o prevenirlos antes de que ocurran. Son habilidades blandas útiles en la vida diaria, en la familia, con la esposa, con los hijos, con los compañeros de trabajo. En todos lados necesitamos tener estas líneas de comunicación claras y eso no es dar un discurso. También tenemos que aprender a trabajar en equipo para poder entre todos cumplir una misión. Toastmaster tiene su misión, que es tener un ambiente de trabajo armónico en el que todos puedan expresar. Nosotros tenemos que plantearnos misiones en nuestro propio club, misiones personales que cumplir, y el trabajo en equipo me va a ayudar a llegar a estos lugares. El compromiso de cada uno de nosotros es entregarnos a esa tarea de participar con un equipo. No todos los grupos de personas son equipos, porque esto requiere unidad, requiere comprensión, requiere saber que el que está a un lado de mí o del otro lado van a trabajar en el mismo sentido que yo para alcanzar las misiones que tengamos en la vida. En este caso pueden ser las metas del programa Club Distinguido del Presidente o el premio más grande, el Smedley, que ya hay varios clubes que lo están consiguiendo, ¿eh? Eso es fantástico, me emociona mucho eso, pero Toastmaster va más allá de hacerte un orador profesional. Tiene una línea de formación en ese sentido, el orador acreditado, el accredited speaker, pero tiene exigencias que no todos pueden cumplir. Tenemos que desarrollar una estrategia para que todos puedan alcanzar ese nivel y queden registrados como oradores profesionales acreditados en la sede, pero eso es una línea de trabajo diferente. Lo básico de Toastmasters es
a ser mejores personas, mejores comunicadores, pero sobre todo mejores líderes de su propia vida. Aprender a tomar decisiones, ser responsable, ser respetuoso. Todos estos detalles van más allá de dar un discurso y oírte bonito. Excelente, entonces no solo comunicamos, sino que también nos ayuda a ser mejores personas porque podemos trabajar en equipo, resolver problemas y enfocarnos en algo que es el servicio. En este sentido, ¿cómo se aprende a desarrollar ese sentido de servicio genuino? Quiero recordar, bueno, recuerdo para los que no conocen la organización, que Toastmaster es una organización de voluntarios. Los que estamos aquí no recibimos sueldos por venir a capacitar personas o por ir de viaje y aprender y ser coach de un club, ¿no? No recibimos sueldos, pero recibimos muchas experiencias. Nosotros pagamos por pertenecer a la organización, por practicar y por servir a los demás. Eso es algo que pareciera ser contrario a un desarrollo, pero no. Al contrario, te ayuda a plantar los pies sobre la tierra, a darte cuenta de que todos los logros que tengas no serán mejor que el contacto con un ser humano. Puedes tener miles de títulos, pero si tratas mal a una persona, allí se nota tu verdadera educación. Toastmaster te ayuda a practicar el servicio sin intereses mezquinos. Algunos lo hacen, tal vez, pero la mayoría, yo estoy seguro, que sirve a Toastmaster sin ese interés mezquino. ¿Por qué? Porque logran sentirse mejor, logran ese contacto humano y eso nos hace crecer en todos los sentidos. Desde tu forma de actuar, de presentarte ante la audiencia, ya estás dando muestra del servicio y la responsabilidad que tienes. Asistir a un viaje, no sé, por ejemplo, tú que andabas en Vallarta atendiendo miles de cosas allá en la convención, ¿quién te pagó por eso? Nadie. Es más, tuviste que poner mucho dinero de tu bolsa para estar en este viaje y desarrollar esas actividades. Eso, ¿quién, qué beneficios tienes para ti? Un mayor desarrollo en esas habilidades blandas que ya he mencionado de manera repetida y que hacen que nosotros podamos tener características diferentes a quienes no están en Toastmasters. Hay gente que se siente un gran líder, pero no sabe cómo delegar. Hay gente que siente que es un gran líder, pero no sabe trabajar en equipo. Estos no son líderes, estos son directivos, son autoritarios, déspotas en muchos sentidos. Y aquí aprendemos que un gran líder es una persona que es capaz de servir. Aristóteles decía, quien sabe obedecer y respetar la ley va a ser un gran líder. Yo creo que sí, porque si no sabes seguir órdenes, si no sabes respetar el trabajo de los demás, ¿cómo puedes ser un líder? No puedes, porque vas a ser un déspota y un autoritario injusto en muchas ocasiones. Y aquí los valores que tenemos en Toastmasters nos llevan a servir. Integridad, respeto, el servicio. Ay, se me olvidó el otro. La excelencia. La excelencia. El RICE. Sí, entonces, esa integridad la tenemos que estar practicando todos los días. Cuando estamos en los eventos de jueceo, firmamos un documento que habla de la ética de nosotros. Si nosotros hacemos trampa, esa es una esto va en nuestra conciencia. Y yo creo que Toastmaster nos ayuda a que todo lo que hagamos nos hace diferentes a los demás. Excelente, Hugo. Y acabas de mencionar algo importante, que el líder debe ser capaz de servir. Si no hay ese servicio, entonces no hay el liderazgo, solo son instrucciones. El líder debe tener un servicio genuino y debe también tener la empatía con todos los demás con quien se está rodeando.
Hugo, te agradezco tu participación, pero antes de cerrar este episodio, me gustaría que nos compartieras una reflexión o mensaje sobre cómo pueden lograr integrar la educación, liderazgo y crecimiento personal quienes nos están escuchando. Es una petición interesante, fíjate, que integrar la educación, el liderazgo, la comunicación en un proceso de formación de vida es fundamental, porque en muchas ocasiones, a veces en las familias nos equivocamos y no dejamos que los hijos tomen decisiones, no dejamos que los hijos sean autónomos. Si algo aprendemos en Toastmaster es vincular precisamente esa posibilidad, dado que nuestra organización tiene esa línea de formación, pero es personal. Nadie te obliga a ir un discurso y un discurso y un discurso. Esa es una decisión que tomas tú. Esa es una decisión propia. Y esas decisiones, cuando tú las tomas, te van dando una formación en la toma de decisiones, en la responsabilidad y en las ganancias que vas teniendo a nivel personal. Te hacen autónomo porque no hay quien te force a hacer un discurso. Tú tienes que escribirlo, tienes que desarrollarlo, tienes que practicarlo para poder presentarte ante la audiencia y en ese momento estás desarrollando una gran característica, el uso de tu libertad responsable. Creo que eso es lo más importante de cómo se vinculan la educación, la comunicación y el liderazgo en Toastmasters, en el ejercicio práctico de nuestra libertad para hacer de nosotros mejores personas mediante la comunicación y el liderazgo. Agradecemos a Hugo César Escobedo Díaz por su tiempo y por compartirnos una visión donde la educación, el servicio y el liderazgo se convierten en herramientas para transformar personas y comunidades. Soy Cecilia Loesa y te invito a acompañarnos en un próximo episodio porque las personas más interesantes, como alguien que combina liderazgo, comunicación, docencia, servicio y sobre todo el humor, no caben en una sola categoría. Esto fue episodio 3 entre historias y datos.